buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Les tenemos las noticias más importantes de este día, todo lo relacionado con el COVID, lo que se ha conocido con el COVID-19, lo que se ha conocido en El Salvador y, por supuesto, en el mundo. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, estamos ya en la emisión correspondiente a este martes 24 de marzo de 2020. Vamos a comenzar con nuestros titulares. ACACU DRL, la cooperativa que mejora tu vida, presenta los titulares de Noticiero Hechos. ACACU DRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida. Lamentamos realmente que no lleguemos a un acuerdo y que no tengamos nada que ofrecer en términos de financiamiento. En la Asamblea Legislativa, a falta de acuerdos en la Comisión de Hacienda, los diputados van a continuar estudiando la petición de emisión de deuda por $2.000 millones para atender la emergencia por el coronavirus. Anuncian sanciones para unas 25 empresas que han cometido abusos contra sus empleados en plena emergencia por el COVID-19. Ya le contamos más. Y tenemos los detalles del traslado de más de 200 reos desde el penal de Metapán, donde las autoridades detectaron un supuesto plan de fuga. Iglesia Católica conmemora el 40 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Romero a través de las redes sociales debido a la cuarentena. Y la ciudad de Nueva York se ha convertido en la ciudad epicentro del nuevo coronavirus en Estados Unidos, mientras China comenzará a levantar algunas restricciones. Pero este es un adelanto de todo lo que les vamos a presentar en la próxima hora y 30 minutos de información aquí en Hechos, emisión estelar. Definitivamente que hay mucho que decir respecto al tema del coronavirus y cómo se está manejando la emergencia en general. Este día se esperaba que hubiera una sesión plenaria en la Asamblea Legislativa para discutir el financiamiento de fondos que ha solicitado el gobierno para atender la emergencia. Esto, sin embargo, ha entrado en una pausa debido a que no hay acuerdo entre los diputados. Esto definitivamente pone un alto a lo que se venía haciendo, sí. Y hay que esperar a que se tome una decisión debido a diferentes dudas que han expresado los legisladores. Así es, el gobierno está solicitando $2.000 millones. Este monto que el Ejecutivo entonces destinaría para la atención de la emergencia por esta pandemia del coronavirus, y en la Asamblea Legislativa han surgido algunas dudas y por eso se espera que entonces en las próximas horas se puedan reanudar las conversaciones para ver de qué manera entonces se puede aprobar este dinero que necesita el gobierno, que ha dicho que necesita para poder paliar lo que se podría venir en los próximos días por el COVID-19. Pero contarles que el ministro de Gobernación ha respondido, por cierto, a algunas dudas de la población respecto a las medidas que se han implementado en la emergencia por la pandemia del COVID-19. La principal pregunta que hace la ciudadanía para acatar la cuarentena obligatoria es cuándo y cómo entregarán los $300 que anunció el presidente de la República para aproximadamente el 75% de los hogares. El ministro de Gobernación, Mario Durán, responde. Una cosa de la que sí están trabajando en eso, sí va a estar muy rápidamente, las personas van a poder ya tener la información ampliada y todo lo que de referente a este tema. Hacienda, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, con nuestra ministra de Economía, están trabajando día y noche. Todos los equipos de ellos están trabajando día y noche para generar estas condiciones. No se preocupen por ese tema, que eso va a estar ahí. Y todas las personas que tengan derecho a ello lo van a tener. Desde el anuncio de la cuarentena obligatoria se han trasladado a centros de contención a más de 500 personas. Según el presidente del Congreso, estas acciones están fuera de ley. El diputado señala que el decreto no autoriza a la Fuerza Armada ni a la PNC a realizar detenciones. Mario Durán, por su parte, sostiene que no se debe confundir aislamiento con arresto. La policía ellos tienen instrucciones obviamente de mantener en centros de contención a las personas que no están cumpliendo con la cuarentena domiciliar, ¿verdad? Obviamente si no estás cumpliendo con tu cuarentena domiciliar, hacemos que cumplas con tu cuarentena domiciliar en un centro de contención. O sea, ellos no están siendo arrestados ni mucho menos, ¿verdad? Ellos tienen todos sus derechos, lo que no tienen es el derecho de andarse reuniendo y infectando a otras personas. Al menos 2.000 connacionales se encuentran en otros países, prácticamente sin poder retornar a El Salvador.
El ministro de Gobernación asegura que los compatriotas que deseen volver pueden hacerlo siempre y cuando se sometan a la cuarentena y llenen los formularios extendidos por Cancillería en el sitio web y en consulados. Los salvadoreños en todas partes, y eso lo sabemos absolutamente todos. Todos creo que tenemos un familiar en el extranjero. Yo mismo, toda mi familia se encuentra en Estados Unidos, son migrantes. Al final nosotros lo que tenemos que tomar es conciencia. Estos salvadoreños, por algún motivo, el día de hoy todavía se encuentran afuera, es decir, pasaron varios procesos aquí en El Salvador y ellos no tomaron la decisión de venirse. En medio de la pandemia de COVID-19 existen dudas que según los funcionarios se resolverán. Las declaraciones del titular de Gobernación se ofrecieron durante la entrevista de Noticiero Hechos de la tarde. Carla Goches, Noticiero Hechos. Y sabe usted que a través de las redes sociales, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, pues convocó una plenaria extraordinaria para avalar los préstamos por $2.000 millones o la emisión de deuda por $2.000 millones para financiar la emergencia que representa la atención en el tema del coronavirus. Pero luego de varias horas, esta convocatoria fue suspendida debido a que no existe un acuerdo entre las diferentes fracciones legislativas. ¿Qué efecto la convocatoria? El presidente del Congreso anunciaba que por decisión de la Junta Directiva, la sesión plenaria extraordinaria programada para este martes quedaba suspendida, al no tener un acuerdo en la Comisión de Hacienda para dictaminar el aval de los $2.000 millones, dinero que será destinado por el Ejecutivo para atender la emergencia por COVID-19 y la reactivación económica. Aunque los diputados dicen que están en la disposición de dar el financiamiento necesario para la emergencia, la falta de acuerdos entre fracciones y el gobierno mantienen enfrentados a ambos órganos de Estado. El diputado Parker les está dictando a Arena y al FMLN un nuevo dictamen, de lo cual ya se había acordado el día de ayer, cambiando todo lo que se había acordado el día de ayer. Están redactando un dictamen a su medida, dejando todo por fuera lo que el gobierno necesita, lo que el gobierno quiere. Entonces, hasta un mecanismo de cómo van a distribuir los fondos. Se está dando una negociación entre el Partido Arena y delegados del gobierno de la República. Por eso rechazamos cualquier acusación hacia el frente. Bueno, nosotros no nos hemos reunido el día de hoy con funcionarios del gobierno. Desconocemos con quién han hablado. El punto en discordia es la conformación de un comité intersectorial que maneje, distribuya y fiscalice la ejecución de los fondos que se le brindarán al Ejecutivo, propuesta del Tricolor, y que estaría conformado por un coordinador designado por el Ejecutivo, un representante de la micro y pequeña empresa, 2 representantes de gremiales de empresarios, la ministra de Salud, Economía, el ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente, además de 2 representantes de Comures, un representante de FUSADES, un representante de la Universidad José Simeón Cañas y un representante de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Y la sorpresa nuestra es que ese comité está liderado por la ANEP y FUSADES. Perdón, no entiendo qué es lo que tiene que ver ahorita la ANEP y FUSADES. Y serán ellos los que manejan esto, y serán ellos los que determinen en qué se compra, en qué se van los recursos. O sea, que no me vengan a decir que lo que estamos buscando es que la empresa privada, lo que estamos buscando es que este comité justamente maneje estos fondos, que le ayude al gobierno, que le permita más transparencia, que realmente estos fondos le lleguen a los salvadoreños. De eso se trata. Este no es el único tema que se mantiene en pausa. Los congresistas también deben analizar si suspenden o no la ley de responsabilidad fiscal, pero se encuentran contrarreloj. Si no actúan pronto, el Ejecutivo no podrá acceder a créditos por la crisis económica mundial. Hay un problema de liquidez muy grande. Se calcula una pérdida de ingresos tributarios por el orden de $550 millones. Los mercados internacionales se están escaseando. Hay mucha escasez del dólar. Y no se va a encontrar los recursos el día que los andemos buscando. También... Aunque las discusiones están en pausa, la Comisión de Hacienda se encuentra abierta y podría sesionar el próximo jueves durante el desarrollo de la plenaria ordinaria. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.
Y el Ministerio de Trabajo sancionará a las empresas que cometan abusos contra los empleados en medio de la emergencia nacional por el coronavirus. Al menos 25 empresas serían sancionadas por cometer faltas graves en el marco de la emergencia por el nuevo coronavirus. Rolando Castro fue contundente en sostener que se aplicará la ley, aunque el sistema de denuncias no da abasto a las peticiones de la población. Las estamos procesando. Todavía está el proceso de investigación que puede culminar en una resolución final de sanción fuerte que podría llegar hasta el cierre. Vamos a ser contundente, enérgico y fuerte. Y no queremos que el día de mañana esté llorando a alguien, porque de repente cuando nos ponemos un poco fuerte empieza la gran llorazón de que somos demasiado fuertes. Tuvimos una denuncia de una empresa que se dedica a vender baterías y les estaba extendiendo unas especies de salvoconducto a los trabajadores diciendo que se dedican a trabajar para elaboraciones de mascarillas. Esto ya riñe con la sinvergüenzada y la irresponsabilidad empresarial. Las denuncias antes de la emergencia se incrementaron hasta llegar a 4,000 todos los días. Ahora se separan y se les da prioridad a quienes en medio de la cuarentena domiciliar les son vulnerados sus derechos. En este momento tenemos un call center, solo un call center activado con cerca de 4,000 denuncias diarias. Ante eso ya tenemos un protocolo articulado, cuáles son las denuncias que corresponden a esta coyuntura y cuáles son las denuncias permanentes. Entonces las hemos segmentado, que las actuales que son calificadas como urgencia, activamos nuestros equipos de emergencia. Las palabras de Castro las brindó en el lanzamiento de una plataforma web para informar sobre el COVID-19 y además se detalla sobre cómo denunciar abusos laborales. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Mire, también les contamos que las principales carreteras del país amanecieron vigiladas por cientos de policías y elementos del ejército que tienen como objetivo verificar que las empresas de transporte colectivo cumplan las nuevas medidas impuestas por el gobierno ante la emergencia generada por el coronavirus. Julio Guevara tiene las imágenes. Solo por asiento, no podía venir nadie de pie. Ingresar a San Salvador fue toda una odisea. Usted es el que está infringiendo. Carretera Panamericana, tramo Los Chorros, 6 de la mañana. Todo autobús que transitaba en esta zona era detenido. Agentes policiales verificaban que solo viajara un pasajero por asiento. De lo contrario, eran bajados y enviados a esta interminable fila para esperar otra unidad. Pero principalmente de que respeten el decreto 12, donde habla que las unidades de transporte solo pueden ir al 50% de la capacidad que manda cada unidad. La ley se está aplicando. Es lo que dicen las autoridades y quedó claro. Todo el país está en cuarentena, pero el país tiene que moverse. Los policías explicaban la dinámica. Algunos pasajeros aplauden las medidas, sin embargo otros se mostraron en contra porque en estas filas tuvieron que pasar hasta más de una hora para poder viajar. La verdad que los policías ayer estuvieron diciendo en las unidades de que ellos podían llevar en las horas pico todos los asientos llenos. Por momentos la fila avanzaba. Todo dependía que los agentes lograran identificar autobuses con asientos vacíos. Si era así, lo anunciaban. Los pasajeros podían abordar, pero antes debían mostrar su autorización, es decir, una carta de la empresa donde laboran o una credencial. Punto inquebrantable. Por lo cual estuvimos dando recomendaciones, perifoneando, de que si pues no está dentro del rubro, ¿verdad?, de las personas que trabajan en instituciones públicas y privadas que están al servicio ahorita de la emergencia nacional, lo mejor es que te quedes en casa, ¿verdad? La prevención, el distanciamiento social es la clave. En este dispositivo también hubo presencia del Viceministerio de Transporte. Verificó que los empresarios de autobuses cumplan las nuevas reglas de circulación.
Algunos conductores pasaron tranquilos porque están acatando. Pero quien no lo haga será sancionado. Nosotros como Viceministerio de Transporte iniciaremos un proceso sancionatorio administrativo que va, dirigido al concesionario de la ruta en lo que es la compensación que se le otorga por el Estado. Esta operación continuará de día y de noche. Los controles vehiculares para verificar que las medidas bajo las cuales debe circular el transporte colectivo van para largo, señalan las autoridades. Podrían parecer incómodas, pero ante la emergencia por el coronavirus son vitales para prevenir un brote desenfrenado. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y el sector transporte ha tenido que modificar sus horarios y cantidad de autobuses que circulan a nivel nacional luego de las medidas impuestas por el gobierno. Sus operaciones se han visto limitadas, por lo que algunos han decidido suspender labores. Empresarios del transporte público han tenido que adaptarse a la poca demanda de pasajeros en los últimos días. Una situación difícil, por lo que tendrán que suspender operaciones. Que algunos ya lo hicieron. ¿Me entiende? El que ya se le arruinó la unidad y no tiene cómo repararla, no hay mecánicos, no hay talleres abiertos, o sea, no hay repuestos. Decidió no salir porque no la dejan abordar el transporte colectivo o las están bajando. ¿Me entiendes? Entonces los reyes del transporte van a ser los pick-up que no ofrecen ningún tipo de seguridad. Las unidades usualmente iniciaban a circular a las 4 de la mañana y concluían hasta las 9 de la noche. Sin embargo, luego de la emergencia por la pandemia, los conductores han tenido que limitar los viajes. Yo hoy en hora de movimiento vi un bus de la 44 con un pasajero. En este día me atrevo a decirle que la demanda no supera el 15%, $12, ¿me entiendes? Y a veces transportamos 6, 8 pasajeros a 20 centavos, es 1.60. Además, aseguran que las autoridades ponen límites únicamente a los transportistas públicos, ya que el transporte informal no está siendo regulado. Que lo que hicieron, los bajaron en un bus. Y dígame, ¿cuál es la protección que pueden tener internamente en una frenada delante de un pick-up si no tienen ninguna barrera de separación? O sea, es absolutamente absurdo. En el caso de los empresarios de las unidades de la ruta 29C, E, H y F, aseguran que algunos autobuses han dejado de funcionar, por lo que deberán disminuir el servicio a los usuarios. Cuando una unidad vaya quedando y necesite un repuesto, no se va a poder sacar a operar porque las ventas de repuestos ya están cerradas. Los transportistas de Occidente también se han visto afectados con estas medidas, pues están limitados a transportar el 50% de pasajeros. Sin embargo, la afluencia de personas ha disminuido drásticamente. Ellos deberán decidir si continúan operando a pesar de las pérdidas. Ha habido una reducción de hasta un 75 o un 80% en la movilidad de las personas. Solicitarle al gobierno central una reunión con el ministro de Obras Públicas, la cartera encargada de este sector nuestro, para que podamos abordar esta situación de manera conjunta. La reducción en el servicio del transporte público continuará en los próximos días, una situación que afectará a los usuarios que se mantienen asistiendo a sus trabajos. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Un dato importante, pese a la reducción de los precios de los combustibles que anunció el Ministerio de Economía el lunes, varias gasolineras del país se mantienen con una poca afluencia de automovilistas. Algunos dicen que la baja en los combustibles viene a favorecer al país por la pandemia del coronavirus, pero a pesar de esto, los consumidores pues no llegan. Y ahorita pues hay mejoras, ¿verdad? Qué bueno, porque en la situación que estamos está bien de que, bueno, como a nivel mundial todo esto, ¿verdad? Está bien de que le bajen al combustible. Y qué bueno los que podemos llenar ahorita, ¿verdad? Que está barato. Me ayuda más que yo ando trabajando ahorita, ¿verdad? Entonces logro de llenar. Y para que los salvadoreños cumplan con la cuarentena domiciliar, autoridades implementaron controles vehiculares a nivel nacional. Titulares de la PNC y Seguridad participaron en estos dispositivos.
se siente, señor? Bien, gracias a Dios. Bien. A comprar nuestros víveres porque es necesario para la casa. ¿Creen que no los incomodamos con esta medida? No, sabemos de que es algo que es para nosotros. Es el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, participando en un control vehicular implementado en los alrededores de la Plaza Divino Salvador del Mundo, en conjunto con agentes de la División de Tránsito Terrestre. El objetivo, verificar el cumplimiento de las medidas dictaminadas por el Ejecutivo en las unidades de transporte colectivo, el no llevar pasajeros de pie, tener un distanciamiento social considerable, uso de mascarilla, guantes por parte de los motoristas y portar alcohol gel en cada unidad, pero sobre todo que los salvadoreños porten su carnet y carta de trabajo para poder circular libremente debido a la cuarentena domiciliar que hay a nivel nacional. En el decreto ejecutivo número 12, ahí habla qué tipo de empresas son las que pueden seguir funcionando y cuáles no, porque hay excepciones. Y dentro de las excepciones, el sector transporte, que es el que traslada a una persona de un lugar a otro, están autorizados. Lo que estamos viendo es que las medidas sanitarias que están en ese decreto se cumplen. Los salvadoreños sepamos que primero que tenemos que obedecer las normas y segundo que tenemos que saber explicar a las autoridades o justificar el porqué de nuestra movilización. Los mismos agentes de la corporación policial les manifestaron a los usuarios del transporte colectivo que de no justificar su circulación podrían ser llevados a un centro de contención. En la deja lo vamos a llevar a un centro de resguardo porque este es prácticamente la que usted lo ampara para andar transitando. Sí, mi amor, ya lo sé, gracias. El director de la PNC aseguró que estos son trabajos de seguridad pública preventiva por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Es una modalidad de control sanitario, sabemos que son procedimientos, no les digo nuevos, son trabajos de seguridad pública preventiva con la única finalidad de evitar los contagios y sabemos que tenemos que seguir adelante como salvadoreños y que nuestro país siga funcionando y van a haber excepciones de personas que van a ser retenidas preventivamente con fines sanitarios. Las medidas son acertadas según los usuarios, sin embargo manifestaron sentirse temerosos de ser trasladados a un centro de contención por no portar su justificación para transitar en esta cuarentena domiciliar. Me parecen bien necesarias y importantes para todos los salvadoreños. Sí, está bien, hay que poner de nuestra parte para poder evitar pues de que haya un contagio. ¿Verdad? Sí. Bastante miedo porque quieras o no, la familia en casa lo espera, ¿verdad? Y el problema es de que no se le puede ni avisar dónde está porque todo por no acatar la recomendación, ¿no? Pero también los controles vehiculares se realizaron en diferentes puntos del país, entre estos en el redondel Chafik Handal, donde participó el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Nos llena de satisfacción que en lo que va ahorita de lo que tenemos puesto este retén, la mayoría de salvadoreños está cumpliendo con las indicaciones. Eso pues nos indica que vamos a tener un mejor control de la pandemia y lo que le pedimos a la gente es que si efectivamente no tienen nada que hacer, por favor que se queden en sus casas. Y otro de los puntos intervenidos fue en la carretera panamericana a la altura de la colonia Las Delicias de Santa Tecla, con la presencia del ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. Lo importante acá es que nosotros no lo estamos haciendo por incomodar a nadie, por hacerle daño a nadie. Es porque queremos evitar un contagio mayor, descontrolado en El Salvador. Los controles vehiculares se realizarán mientras dure la cuarentena domiciliar decretada por el presidente de la República, Nayib Bukele. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Apolonio Tovar, procurador para la defensa de los derechos humanos, entre otros sectores, han reaccionado a las detenciones que se han realizado o que han realizado las autoridades tras la declaratoria de la cuarentena domiciliar. Detenciones por parte de policías y militares en medio de la cuarentena domiciliar han generado polémica y confusión en la mayoría de las personas. El procurador para la defensa de los derechos humanos pidió que exista organización por parte de las autoridades. Llevar a las personas que se retengan en esta circunstancia a centros de contención en donde ya existan personas que estén guardando cuarentena y que tengan más de un día, porque de ser así se estaría generando
un rompimiento en el plazo de la cuarentena de esas otras personas, y además podría generarse un foco de contagio mayor o masivo que se tenga. Si la Asamblea Legislativa no amplía el plazo del decreto 594, todas las retenciones que se hagan posterior al 29 de marzo serán retenciones ilegales, y eso no puede ocurrir. Organizaciones como Acción Ciudadana sostiene que las restricciones a la movilidad son contradictorias con el régimen de excepción que se aprobó por la Asamblea Legislativa. La Asamblea no aprobó una limitación total de este derecho. En segundo lugar, lo emitió para 15 días, no para 30. Y en el decreto ejecutivo lo que estamos viendo es una restricción por 30 días y estamos viendo una restricción total del derecho. Mientras que FESPAD argumenta que el actuar de policías y militares en las calles sobrepasa lo establecido por la ley. Las detenciones realizadas por los agentes de autoridad están fuera de nuestro marco legal y deben detenerse de manera inmediata. Igual ocurre con las restricciones que se está haciendo a la prensa. Estos actos, sin duda, constituyen violaciones a los derechos humanos y deben de ser detenidos. La Asamblea Legislativa tendría que modificar el decreto aprobado el 14 de marzo, donde establecía que la emergencia duraría 15 días. El gobierno solicitó una prórroga. Esta vez pidió que los días sean 30 para todas las personas y que pasen una cuarentena domiciliar. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos a ir a una pausa comercial, pero le invitamos a ustedes a que sigan con nosotros porque más adelante les vamos a detallar sobre un traslado de reos que se ha hecho en las últimas horas. Así es, y también los invitamos a que se queden con nosotros en nuestra transmisión en Facebook. Ahí vamos a continuar hablando siempre sobre este tema del COVID y por supuesto saludándolos a ustedes y pendientes quienes nos sintonizan a través de la señal de Canal 12 porque en breve continuamos con más noticias. Ya volvemos. A esta hora les comentamos que más de 200 reos del penal de Metapán fueron trasladados debido a una posible fuga masiva. Así lo informaron las autoridades de centros penales. En total fueron 273 privados de libertad que estaban en el centro penal de Metapán los trasladados a la Penitenciaría Central La Esperanza. El director general de centros penales, Osiris Luna, informó que el objetivo fue evitar una posible fuga masiva de los reos y fortalecer su infraestructura. La decisión tomada fue también porque en el centro penal de Metapán había expersonal de seguridad altamente entrenado y porque anteriormente se fugó un ex policía que ya fue recapturado, además de que todo fue gracias a la información de inteligencia penitenciaria. El titular de centros penales aseguró que el traslado se debe estrictamente a un tema de seguridad pública y que se descarta categóricamente cualquier tipo de especulación. Se mantiene el orden, control y disciplina en el sistema penitenciario. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, informó que en lo que va del mes de marzo se contabilizan 55 homicidios a nivel nacional. Asegura que será el mes con menos homicidios desde la firma de los acuerdos de paz. Además, habló de la disminución de otros hechos delictivos. Estadísticas de los homicidios, hasta el día de ayer teníamos 55 homicidios. También informar de que el día de ayer no hubieron homicidios, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, sería un mes histórico que El Salvador va a registrar en este tipo de delitos. Y prácticamente con estas medidas todos los delitos también vienen a la baja. Y bueno, El Salvador sigue funcionando, las instituciones siguen caminando. También les contamos que mucho se habla del uso del alcohol gel para evitar contagios de coronavirus, así como del uso de mascarillas. Pero ¿qué pasa cuando estos productos comienzan a escasear? Ernesto Cornejo ha recogido diferentes opiniones y diferente información y nos ha preparado el siguiente informe. Ante la emergencia del coronavirus que se vive en el país, uno de los principales consejos para evitar esta enfermedad consiste en la aplicación de alcohol gel en las manos y cubrirse la boca con mascarillas para evitar un posible contagio.
Pero adquirir estos productos en las principales farmacias ha sido hoy en día algo imposible para los salvadoreños, pues se ha escaseado en un 80%. Sí, se ha agotado bien rápido porque ha sido bastante la demanda que ha habido y lamentablemente pues ya no hay ni no nos han dado fecha tampoco de cuándo ingresa. Analgésicos y vitamina C también se han agotado en los últimos días y para evitar un posible acaparamiento, algunos establecimientos han tomado medidas. Se les vende con ciertas medidas porque para tratar de abastecer a varios clientes. Pero sí, solamente así lo buscan, sin carta, sin receta. Sí. Las pastillas como vitamina C ya tampoco tienen, ¿o sí tienen? No, todo medicamento que tiene que ver con las defensas se ha agotado también. Lo que son vitamina C, el Vitadac, Aderogil, entre otros, sí se han agotado también. Salvadoreños que visitaron algunas farmacias de San Salvador aseguran que si esta situación no se normaliza, se puede caer en una crisis sanitaria. Debería de ser porque es uno de los insumos que más está utilizando en todo el mundo, así que debería de haber, pero tal parece que está un poco escaso. Autoridades del Gabinete de Salud Ampliado reiteraron a la población evitar hacer salidas innecesarias de su vivienda mientras se normaliza esta situación. Mientras tanto, están buscando mecanismos para el abastecimiento de estos productos. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y la salud mental es muy importante, especialmente en estos días. Por eso uno de nuestros equipos habló con expertos quienes nos explicaron cuál es la mejor manera de enfrentar la cuarentena. El trabajo desde el hogar, aunque para muchos podría parecer un sueño, en la vida real representa una serie de desafíos para los que se debe estar preparado. Es recomendable designar un espacio como el designado para el trabajo. Se debe organizar una agenda laboral y mantener la disciplina. Esas serán las claves para mantener buen nivel de eficiencia. Que te busques un lugar de la casa en donde nadie te vaya a molestar, donde vos digas, este es mi espacio de trabajo, que te busques la hora, que te pongas horarios si es que no te lo ha puesto tu jefe ya, y que tengas una tarea, una lista de tareas claras, designadas por tu superior o en el caso por ti mismo, de decir qué es lo que vas a cumplir en el día. Son 3 cosas. Es muy importante que se vista, que se levante temprano, se bañe y se vista, porque esto va a producir un efecto psicológico a nivel cerebral que va a entender de que, ok, es tiempo de trabajar. Levantarse con un propósito es esencial. Debe mantener el mismo ritmo y rutina de acciones. Y recuerde que las pijamas siempre serán una mala idea a la hora de trabajar desde casa. Mediante llamada de WhatsApp, grupo de WhatsApp o algo por el estilo, poder estar pendiente de que se están cumpliendo estas actividades y se está avanzando en el plan que han trazado. De lo contrario nadie va a querer quitarse la pijama, vas a estar en la casa, te vas a bajar a la sala, vas a ver un capítulo de una serie y de repente vas a estar viendo 2 capítulos, de repente 3, vas a ir a la cocina, te va a dar de comer y se te fue el día. Otro muy importante es que tenga recesos, ¿verdad? Establezca los tiempos de comida claramente y no tratar de no combinar tareas del hogar con tareas del trabajo porque eso nos va a distraer y nos va a hacer menos productivos. Quienes viven con su familia pueden aprovechar horas de almuerzo para conversar y durante el resto del día enfocarse en las tareas asignadas. Además, según la psicóloga de Vida Plena, Eli Mártir, quienes no tendrán responsabilidades durante el tiempo de cuarentena domiciliar pueden armar un plan de actividades. Es muy importante porque los hábitos nos van a ayudar a tener una salud mental buena durante este proceso que estamos viviendo, porque solo el hecho de saber que ya no podemos salir libremente a la calle, eso nos puede causar estrés y pánico, y establecer hábitos nos pueden ayudar a sobrellevar esto de una mejor manera. Durante los próximos días será indispensable despejar pensamientos negativos y enfocarse en las actividades diarias. Hacer ejercicio y recibir sol es recomendado. Entonces lo importante del sol y lo importante del ejercicio en estos momentos lo vamos a ver dentro de 15 días. Cuando las personas después de 15 días que han llevado una vida así como de desorden ahorita, tengan serios problemas de insomnio y no estén avanzando en nada en sus trabajos. Es decir, tratemos de vivir la normalidad aún desde el confinamiento de nuestras casas, con horarios, con método, con hábito, y hay que tener paciencia porque al final de cuentas todo es temporal y esto también va a pasar. Tanto Andrés Díaz como Eli Mártir hacen énfasis en la capacidad del ser humano de reinventarse y aprender nuevas habilidades.
plantearse retos servirá para afrontar de manera positiva las circunstancias. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares. Son las 8 de la noche con 41 minutos, pero a eso de las 9:30 de la noche está programada una conferencia de prensa del Gabinete Ampliado de Salud. Seguramente se va a anunciar las pruebas que se han realizado en las últimas horas a personas que se encuentran en cuarentena y bajo observación. Recordemos que el presidente dijo, o la gente de salud que está trabajando con el presidente dijo anoche que habían casos sospechosos de personas que ya están en este proceso de aislamiento y de atención médica para determinar si están infectadas con el coronavirus. Ahí tenemos justo lo que ha publicado el presidente de la República. Dice: conferencia de prensa del Ministerio de Salud en el Centro de Información del Gabinete de Crisis contra la Pandemia de COVID-19. Esto a las 9:30 de la noche. Esta es una información que también nosotros se la vamos a estar llevando a través de nuestras redes sociales y dándole los datos por diferentes plataformas para que usted pueda conocer esa información que nos va a dar ya en cuestión de minutos. Ya falta muy poco, sí, muy el poco, Gabinete menos Ampliado de de una hora. Salud. Sí. Sí, así que pendientes, por supuesto, de nuestras redes sociales. Nosotros les seguimos contando que la propagación del coronavirus ha provocado que cientos de personas queden atrapadas en otros países. El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó un centro en el que se atienden todos los casos. Un grupo de 25 salvadoreños varados en Panamá, con los cuales tenemos contacto. Nuestra solicitud concreta es que se nos permita llegar a nuestro país para afrontar esta crisis en nuestra patria y con nuestras familias. La pandemia de COVID-19 ha dejado a miles de salvadoreños acorralados en otros países. Solo en la base de datos del Centro de Operaciones para la Asistencia Consular Remota se contabilizan 2.000. En este listado se encuentra un grupo de connacionales que viajó a Colombia para recibir capacitación y ya no pudo regresar. Ellos tenían programada una visita de 15 días al país suramericano, pero cuando era el día de retornar, El Salvador prohibió el ingreso de aviones comerciales. Nosotros ya no pudimos retornar a nuestro país, que es El Salvador. Estamos preocupados porque nosotros veníamos y nuestro regreso estaba para el 17 de marzo. Ha pasado el tiempo y no hemos podido regresar. En mi caso, tengo una niña de 7 años que me está esperando en casa, que esperaba que su mamá regresara pronto y ha pasado el tiempo y no hemos podido regresar. Vivimos 15 personas en esta casa. Sin tener previsto el cierre del aeropuerto internacional, enfrentan otro problema. El dinero escasea y deben cumplir con responsabilidades como el pago de alquiler y alimentación. Tras cumplir con el formulario solicitado por Cancillería salvadoreña, lograron recibir ayuda, aunque aseguran que continúan con el deseo de regresar al país. ¿Qué es lo que nosotros queremos, señor presidente? Queremos regresar a nuestro país. Entre nosotros tenemos personas, hay una persona embarazada, tenemos personas de la tercera edad. Nosotros nos hemos cuidado, estamos llevando todas las medidas de prevención. De hecho, tenemos personas que son personal de salud que también nos están ayudando en esa área. Connacionales solicitan al gobierno agilizar los procesos para ingresar al país nuevamente antes que se continúe expandiendo el COVID-19. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares. Estamos a la expectativa de la conferencia que dará el Gabinete Ampliado de Salud a eso de las 9:30 de la noche. Nuevos datos sobre las pruebas que se han hecho a personas que están en proceso de cuarentena y que están bajo observación médica. Eso es lo que está ocurriendo en El Salvador, pero ¿qué pasa en otros países? México, por ejemplo, entró en la fase 2 sobre el coronavirus. Significa que los casos aumentan y los contagios ocurren entre personas que no viajaron al extranjero, sino unos a otros en el país. Hoy anunciaron nuevas medidas las autoridades mexicanas. Autoridades de salud mexicanas pidieron el martes que todos los comercios y organizaciones suspendan el trabajo que requiera que la gente se traslade entre la casa y lugares de trabajos o espacios públicos. La medida, que en teoría podría frenar casi toda la actividad económica del país, es parte de una lista más extensa que el gobierno ya implementó. Conjuntamente con esta medida de suspender las actividades laborales que impliquen la movilización o reunión de personas, se ha solicitado que todas las organizaciones, dependencias y entidades pongan en práctica sus planes de continuidad de operaciones para garantizar el funcionamiento y el logro de la misión fundamental de ellas. No se dieron detalles de cómo se impondría o si habrá sanciones. Muchas compañías ya llevan a cabo planes para que sus empleados trabajen desde casa, pero la mayoría de los negocios permanecen abiertos, incluso restaurantes y gimnasios. Voy a firmar un decreto
para que tanto en el sector público como en el sector privado se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas. Permisos con goce de sueldo y con todas las prestaciones. Algunos mexicanos han criticado al gobierno por no implementar antes controles más estrictos mientras observan cómo el virus ha devastado a países más desarrollados. El subsecretario de Salud dijo que el país entraba formalmente a una segunda fase, cuyo objetivo era mantener el número de nuevas infecciones en un nivel que pueda manejar el sistema de salud. Para el martes, México tenía 367 casos confirmados. En todo el mundo, más de 400,000 personas se han infectado con el virus y más de 18,000 han muerto. La mayoría de los enfermos de COVID-19 sufren síntomas leves o moderados, tales como tos y fiebre. En los adultos mayores y las personas con problemas de salud preexistentes pueden llegar a ser mucho más graves e incluso provocar la muerte. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y para actualizar más datos sobre cómo se encuentra la situación del COVID-19 en México, nos enlazamos con la periodista Elvia Cruz. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal, amigos de la red de noticias de Albavisión? Los saluda Elvia Cruz desde Puebla, México, para informarles que el país ya entró a la fase 2 del coronavirus, lo que significa que ya hay contagios comunitarios debido a que 5 de estos casos fueron identificados por el gobierno federal, que no fueron importados como se venía registrando. Hay que destacar que esta propagación se ha registrado principalmente en los estados de Jalisco y la Ciudad de México, y de las 32 entidades federativas, solo Tlaxcala no registra ningún caso hasta en estos momentos. Lo que ha informado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que ya hay 4 muertos y 367 contagiados. Sin embargo, el gobierno federal se niega a cerrar fronteras, como se está haciendo en otros países, para evitar la importación de nuevos casos, y el único llamado que se ha hecho a los mexicanos es quedarse en casa si su actividad así se lo permite, además de guardar sana distancia, aunque en los próximos días se espera que las Fuerzas Armadas adecúen espacios para recibir a posibles contagiados. Bueno, amigos de la red de noticias de Albavisión, este es el reporte que les tenemos desde Puebla, México. Estamos pendientes de cómo transcurre esta enfermedad. En los próximos días les tenemos mayor información. Hasta la próxima. Ahora vamos hasta Guatemala con la periodista Jacqueline López, que nos tiene también una actualización de los datos sobre lo que está ocurriendo en este país. ¿Cómo vive Guatemala esta emergencia por el coronavirus? Jacqueline, te escuchamos. Amigos de la RNA, hoy se ha confirmado el caso número 21 en Guatemala de COVID-19. Mientras tanto, también se cumple el tercer día de toque de queda. Esta medida ya ha dejado a más de 1,600 personas capturadas que no logran cumplir con la medida establecida, que tiene un límite desde las 16 horas hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Algunas personas, pues la mayoría de ellas, son trasladadas a un juzgado de paz para posteriormente recibir una sanción económica que, de no poder cumplir, tienen que pagar con prisión de 15 a 30 días. También es importante mencionar que durante este día el sector financiero se pronunció ante la crisis que enfrentará el país por el COVID-19. Por su parte, el ministro de Finanzas indicó que estarán solicitando una ampliación presupuestaria de 7,000 millones de quetzales para enfrentar la crisis, además de algunos préstamos a bancos internacionales. También las autoridades del Banco de Guatemala se pronunciaron sobre el alza que se ha registrado en los últimos días sobre el tipo de cambio, indicando que esto es temporal. También hicieron un llamado a la calma a la población, indicando que hay reservas monetarias suficientes para mantener la estabilidad. Importante también destacar que el presidente Alejandro Yamatei hace tan solo unas horas inauguró oficialmente el hospital temporal que está ubicado en la ciudad para atender a pacientes con COVID-19. 18 pacientes, indicó el presidente, estarán siendo trasladados a este lugar en las próximas horas. Es mi reporte para la RNA desde Guatemala. Ahora hablaremos de Honduras. En ese país se han confirmado nuevos casos del COVID-19 y el periodista César Euseda nos informa. Adelante. Bien, muchas gracias, compañeros y compañeras de la red de noticias Albavisión. Desde Tegucigalpa, Honduras, quien les habla, César Euseda, con un resumen
de los hechos más importantes que se han registrado en torno al coronavirus o COVID-2019. Y es que hace algunos minutos las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos han confirmado 6 nuevos casos aquí en el territorio nacional para un total de 36 casos. Estamos hablando que en los últimos minutos se ha dado a conocer que 5 personas se han contagiado en el departamento de Colón. De igual forma, otra persona se ha contagiado en el departamento de Cortés, para un total de contagios en el departamento de Francisco Morazán de 16, 10 en el departamento de Cortés, 6 en Colón, 2 en Choluteca, 1 en Atlántida y otra persona más en el departamento del Empira. A la fecha se han realizado 343 pruebas para confirmar o descartar a aquellas personas que se hayan contagiado con el COVID-19. Hasta el momento se mantiene el toque de queda absoluto a nivel nacional hasta el día domingo 29 de marzo. Por parte de las autoridades se está gestionando lo que son alimentos, así como apertura durante horas de estaciones de combustible, de supermercados y otras acciones para tratar de evitar el contagio. Como les hemos manifestado, a la fecha 36 personas han sido confirmadas contagiadas con COVID-19. Desde Tegucigalpa, Honduras, quien les habla, César Euseda. Continúo con ustedes en estudios de la red de noticias Albavisión. Gracias, César Euseda, informándonos desde Honduras de lo que está ocurriendo en ese país. Y los expertos en salud han dicho que Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro del brote más grande de coronavirus. Por ejemplo, las autoridades de la ciudad de Nueva York advierten que los hospitales podrían colapsar ante el incremento de personas infectadas por esta enfermedad. Nos informa la periodista Celia Mendoza de La Voz de América. Celia, te escuchamos. El estado de Nueva York ya tiene 25.000 casos de COVID-19. Esto fue confirmado por el gobernador Andrew Cuomo, quien alertó acerca de las cifras que se esperan en los próximos días, indicando que el máximo de casos podría abrumar al sistema hospitalario en alrededor de 1 a 2 semanas. Mientras tanto, hizo un llamado al gobierno federal para que se entreguen respiradores necesarios para atender a los pacientes de esta enfermedad en las diferentes unidades a lo largo del estado, después de que más de 184 personas perdieran la vida desde que se inició esta crisis sanitaria. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York se registra el mayor número de muertes y casos de COVID-19. El alcalde está analizando con el sistema penitenciario cómo van a enfrentar esta crisis dentro de las cárceles después de que más de 20 reos resultaran positivos por esta enfermedad. Mientras tanto, los diferentes restaurantes, así como los negocios, han tenido que implementar medidas para que las personas no toquen una y otra vez los mismos lugares y superficies y podrían enfrentar multas de no hacerlo. Al mismo tiempo, se le ha pedido a las personas que trabajen desde casa y mantengan el distanciamiento social. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York. Y el confinamiento en la ciudad china de Wuhan, origen de la epidemia del COVID-19, comenzará a flexibilizarse este 8 de abril, según anunció este martes el gobierno de China. Fueron más de 2 meses de confinamiento en Wuhan, la ciudad china donde surgió el nuevo coronavirus. Pero sus habitantes pronto podrán reanudar su rutina. Las autoridades chinas anunciaron el martes que levantarán las restricciones a los desplazamientos el 8 de abril. La medida se aplicará primero al resto de la provincia de Hubei a partir del miércoles. En un inicio, solo los habitantes considerados sanos podrán viajar libremente, y por ahora los colegios permanecerán cerrados. La región de 56 millones de habitantes fue puesta en cuarentena a fines de enero. El número de casos nuevos ha sido muy bajo en las últimas semanas en la provincia, pero el martes el Ministerio de Salud informó de un nuevo contagio en Wuhan. A nivel nacional, China reportó 78 nuevas muertes por COVID-19. El impacto de la cuarentena domiciliar ha tenido también resultados positivos en el principal río que abastece a El Salvador. El EMPA se ha visto parcialmente disminuido en su contaminación.
Los pocos días de cuarentena domiciliar ha permitido que las aguas del río Lempa reciban menos contaminación. Ha respirado más la fauna acuática. No hay muchas agresiones del humano. Reducir el uso de los agroquímicos en la agricultura, de los agrotóxicos, va a reducir esa contaminación hacia los recursos hídricos. 2, la reducción de la industria, en este caso en varios lugares de los países, se reduce la industria y se reducen las emisiones de líquidos contaminantes. Y tercero, se va a reducir la cantidad de basura que va a llegar a la red hídrica. Estos 3 elementos, por consecuencia, van a mejorar las condiciones de la calidad del agua. Antes de la amenaza del COVID-19, estas aguas estaban más contaminadas. El párroco del municipio de Zitalá y el alcalde dan fe de las condiciones en que estaban. Ahorita por lo que está pasando ahorita con este virus que está pasando, pero otras veces son basurales que pasan y ese es el problema más serio que tenemos con el río Lempa, todo por Guatemala y Honduras. Hay menos contaminación, pues el río mismo, que es una fuente de vida para algunos pescadores, pues ahora no hay ningún pescador. Eso significa que los peces por lo menos tienen un respiro, los mismos pájaros hoy andan con tanta libertad, hay menos contaminación en estos espacios recreativos que la gente los utiliza como turismo, que vienen de otras áreas, otras zonas del departamento. Entonces, pues yo lo poco que he observado, sí, hay una tranquilidad, hay mayor limpieza, pues creo que es lo positivo que va resultando de esto. Pero solo es un respiro del río, un llamado para hacer permanente una estrategia y acciones que garanticen la permanencia de la calidad de las aguas. Debe ser repensada nuestro modelo, en este caso de desarrollo, el cual no nos va a permitir, si no cambiamos estos modelos, a tener una sociedad un poquito más ambientalmente más sana. Creo que la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos es una herencia muy lamentable. Que no se quede solo en discursos, y yo diría a nivel pues del gobierno central también debe ser un tema y deben de retomarlo. Digo, nosotros que estamos pues en estos ambientes, que estamos viendo esta realidad del río Lempa, que es el que abastece pues a la gran parte de San Salvador, pero si no lo trabajan los gobiernos Honduras, Guatemala y El Salvador, se van a quedar en puros discursos y el río Lempa cada vez se va deteriorando. Al menos en un periodo corto y no por la voluntad humana, estas aguas permanecerán relativamente menos contaminadas. A menos que haya mayor conciencia para entender que las aguas del río Lempa son la vida de millones de personas, de las que ahora se intentan proteger. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Incluso reportes del Ministerio de Medio Ambiente dan fe de que la calidad del aire incluso ha mejorado aquí en la zona paracentral del país. Hablamos de San Salvador y La Libertad. Los niveles de contaminación han disminuido considerablemente ante la baja de vehículos circulando por diferentes puntos de mucho congestionamiento a ciertas horas. Pero vamos a hablar de otros temas también, aparte de la emergencia del coronavirus y de la expectativa que tenemos de la conferencia que se va a dar a eso de las 9:30. Les queremos contar otras situaciones. Las actividades en conmemoración al martirio de San Óscar Romero no se detuvieron en medio de la emergencia que enfrenta el país. Eso sí, los fieles católicos y los seguidores de Romero participaron en esas actividades a través de las redes sociales. 40 años han transcurrido desde que Monseñor Romero fue asesinado mientras oficiaba una misa en el Hospital Divina Providencia. Precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales. Sin embargo, esta es la primera vez en que miles de personas que asistían al evento se quedaron en casa para ver la misa a través de redes sociales. Hacemos presente a todos aquellos que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook y extendemos a ellos nuestro saludo. Esta acción atípica se debe a que el mundo está afectado por el nuevo coronavirus que ha llevado a diversos gobiernos a declarar cuarentena nacional para evitar la propagación. La presencia de Dios.
bien. Adelante, Manuel. Estamos en la recta final de esta entrega de Noticiero Hechos. Les queremos decir que pueden sintonizar la conferencia de prensa que va a dar el Gabinete Ampliado de Salud a través de nuestra transmisión en nuestra página de Facebook. Nos pueden buscar como Noticiero Hechos Más. Ahí pueden conocer a detalle lo que van a decir los funcionarios del Gabinete de Salud del presidente Nayib Bukele. Así es, los invitamos a que estén pendientes de nuestra transmisión en Facebook y por supuesto también les hacemos un llamado como salvadoreños para que tomemos las medidas de precaución, acatemos lo que dicen las autoridades. Este es el momento de que todos hagamos nuestra parte. Si no es necesario que salga de su casa, entonces no lo haga, no se exponga a usted ni a sus familiares. Hágalo solamente por las formas en las que se ha indicado, si está en algún rubro que está trabajando, igual o a los que se les ha permitido trabajar para poder atender y acompañar esta emergencia. También hágalo si es una emergencia que usted tiene, ya se han dado las diferentes directrices y por supuesto hacer nuestra parte en casa. Eso es muy importante recordarlo, aproveche este tiempo, hay que verle lo positivo a todo, Manuel, y hay que trabajar en equipo. ¿Para qué? Para que no lleguemos a situaciones como la que se están viviendo en otros países cercanos a nosotros, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá. Hay que tratar de evitar de la mayor manera, con el mejor empeño posible, que lleguemos a esa situación. Así es, bueno, así finalizamos. También tenemos un dato de última hora, un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter ha sacudido las Islas Kuriles en Rusia. Vamos a tratar de buscar más información para tratar de actualizarlo también a través de nuestras redes sociales. Les deseamos que tengan una buena noche y mañana estaremos aquí con más información. Hasta mañana.